Razones para todo lo que Dios tiene hoy. Señor, gracias por la vida de Itiel. Gracias por esa voz que has levantado en España, Señor, para traer desafío, cambio y transformación a esta generación y otras tantas generaciones. Gracias porque tú le estás permitiendo ser parte de la historia de vidas transformadas, no solamente en esta nación, sino en tantas partes, en tantos países. Señor, gracias por la unción única y especial que tú has depositado sobre su vida. Preparamos nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Lo bendecimos. Amén y amén. Amigo, bienvenido. Espera, no te vayas. Ani está por aquí. Si estás, manifiéstate, Ani, por favor. Da 3 golpes. No estoy en un evento en mi agenda. He venido a ver a mis amigos, he venido a ver a mi familia. Entonces, inevitablemente, esta es una noche con cierta nostalgia, los sentimientos están a flor de piel. Hemos recordado todo lo que ocurrió el año pasado y mientras lo recordaba con vosotros y te veía a ti, veía a Ani, que no sé, Ani, por favor, ven. Yo me sentía conteniendo mis lágrimas, dándole gracias al Señor, porque Él os ha sembrado en esta tierra. Os ha traído desde el otro lado del mundo y os ha sembrado en esta tierra para ver el reino de Dios crecer en España. Y habéis llegado a amar España mucho más, incluso que a veces la aman los españoles. Y me siento súper privilegiado de tener unos amigos como vosotros que me desafían a tener visión, a creer por lo que parece imposible y sacrificarse por ver a una generación levantarse en el nombre de Jesús. Algunos podrían decir, no, es que la iglesia está llena, porque os voy a decir una cosa, esto es rarísimo. Cada vez va a ser más normal, pero aún sigue siendo raro. Y tengo autoridad para decir esto porque viajo mucho, visito muchos lugares y aquí hay un depósito muy especial de Dios. Y no lo digo solo por halagaros, lo digo porque lo creo. Yo no necesito halagar a nadie, lo digo de corazón. Quiero confirmar que hay un depósito hermoso de la presencia de Dios aquí. Y algunos podrían decir, no, es que Néstor y Ani es porque son jóvenes y contemporáneos y hacen buena música y son molones, se visten con coloritos. Pero no es por eso que este lugar está lleno de jóvenes. Es porque tenéis un corazón de padre y un corazón de madre. Y lo que ellos buscan es una casa. Una generación huérfana busca encontrarse con el Padre Celestial, pero a veces necesitan brazos de carne y hueso. Los brazos de Néstor, los brazos de Ani, para sentir la paternidad divina. Y quiero honrar eso de vosotros. Este lugar no está lleno de vida solo porque sois muy modernos o tenéis buenas ideas. Habéis construido una casa para huérfanos, donde los principios de Dios, lo que es importante en su reino, las misiones, restaurar vidas, levantar a los que están caídos, son las prioridades de esta casa. Esta es una casa no de gente perfecta, sino de gente rota que viene a ser restaurada por el gran médico que es Jesús. Os quiero mucho. No, el mío. Perdonadme que me ponga tan nostálgico, tan tierno, pero les quiero mucho. Y ¿sabéis algo? El enemigo pensó hace un año atrás que podía matar a esta iglesia, que la podía enterrar bajo tierra y celebrar un funeral. Y no quiero ser frívolo con lo que voy a decir, porque sé que la Dana no fue un juego. Más de 200 personas murieron en esa terrible catástrofe, pero el enemigo estaba intentando enterrar a la iglesia de Cristo aquí en Valencia, destruyendo locales, trayendo desesperación, causando dolor. Y el enemigo creyó
que al enterraros bajo 1 o 2 metros de barro estaba celebrando un funeral, pero lo que el enemigo no sabía es que vosotros sois semilla. Y cuando una semilla es enterrada, no se muere, sino que se prepara para dar una gran cosecha. El año pasado parecía que esta iglesia iba a morir, pero un año después se comprobó que esa semilla plantada ha dado un fruto que nos deja con la boca abierta y que le da honra a nuestro Dios. Lo que sois como iglesia es gracias a esa tragedia también. Estaba hablando con Néstor y Ani acerca de lo que ha ocurrido en este año y vuelvo a decirlo, no ha sido fácil, ha sido un año agotador. Pero finalmente ellos me decían, Itiel, pero ha sido el año de mayor fruto de toda nuestra historia. Y no solo por lo que se ve este local espectacular, sino por lo que ha ocurrido en la vida de cada uno de los que forman parte de esta comunidad. Y es de lo que voy a hablar esta noche. El Espíritu Santo ponía esa palabra en mi corazón. No es una palabra para niñitos, es una palabra para gente que sabe que para fructificar a veces uno debe ser enterrado. Voy a hablar acerca de esos momentos en los que parece que Dios permite que muramos, pero en realidad nos está impulsando a un nuevo nivel de fruto. He titulado este mensaje de la siguiente manera: permanece. Dile al que está a tu lado, permanece aunque se ponga difícil. Vamos, dile al otro que está al otro lado, permanece aunque duela. Permanece. Dios, estamos aquí para escuchar tu palabra. En esta noche queremos alinearnos una vez más con tu corazón para dar fruto, un fruto abundante aquí en Valencia, para que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la fama. Estamos listos para escuchar tu palabra. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero llevarte a esa noche, una noche también donde las emociones estaban a flor de piel, porque era la última noche de Jesús con sus discípulos. Él había tomado el pan y el vino con esos hombres y mujeres que ya no eran solo sus seguidores, eran sus amigos. Y Jesús los miró, sabiendo que ya Judas había salido de la sala para traicionarlo por unas sucias monedas de plata. Y los miró como aquel que sabe que se está despidiendo de alguien que ama. Jesús probablemente estaba conteniendo sus lágrimas, se le entrecortaba la garganta mientras oraba por ellos. Y en un momento les dijo: amigos míos, acompañadme a orar. Yo he estado 5 veces en Jerusalén. Es hermoso ir al lugar donde ocurrieron los hechos. Y me he preguntado por dónde Jesús caminó aquella noche desde aquel lugar donde fue la última cena hasta el huerto de Getsemaní, donde oró con sus discípulos. Y probablemente él tuvo que pasar por la ladera del monte del templo. Es un camino lógico para llegar hasta el lugar. Y los historiadores creen que en esa ladera había viñedos, vides. Y por la noche, mientras iban con sus lámparas encendidas, imagino que Jesús y sus discípulos pasaron por aquel viñedo y en un momento Jesús rozó una de las vides, se dirigió su mirada a sus discípulos y les dedicó la última parábola. Y es lo que vamos a leer ahora, la última parábola de Jesús a sus discípulos. Y cuando uno sabe que le queda poco tiempo y que son las últimas palabras que le va a dedicar a los que ama, esas palabras son importantes. Y quiero que las escuches con la importancia que tienen. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jesús les dijo y nos dice a nosotros: yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Otra versión dice, lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y fíjate lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Esta parábola es un poco difícil de entender para los millennials o para la generación Z, esta generación que ha crecido pensando que la fruta surge de manera espontánea en los cestos del Mercadona. Pero tengo una noticia para vosotros: la fruta no crece en los supermercados, la fruta crece en los árboles. Y cuando uno entiende el proceso de fructificación, esta parábola adquiere un significado más profundo. En esta parábola, Jesús se identifica a sí mismo como la vid. La vid es Jesús. ¿Y qué es la vid? La vid es el tronco central a través de la cual fluye la vida, los nutrientes que dan vida. Es como el tronco central. Esta es la vid. Y luego dice que tú y yo, sus discípulos, somos los pámpanos. Otra manera de denominarlos son sarmientos, que son las ramitas que están conectadas a la vid, y es a través de esas ramitas de donde surge, de donde crece el fruto, que en este caso son las uvas. Entonces, Jesús es la vid, el tronco central, y tú y yo somos los pámpanos, las ramitas que están adheridas, conectadas a la vid, a través de las cuales surge el fruto. Pero Jesús nos habla de un tercer protagonista en esta parábola y dice que Dios Padre es el labrador divino. Y nos dice que este labrador divino tiene una santa obsesión. Hay algo que le obsesiona a este labrador divino, y es que los pámpanos produzcan fruto. Hay una obsesión en el labrador divino, y es que los pámpanos puedan dar fruto en todo su potencial, y el fruto de mejor calidad que puedan dar. De hecho, Jesús matiza esto con contundencia y dice: además, dar fruto es lo que prueba que tú y yo verdaderamente somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, si el fruto es lo que prueba que tú y yo somos discípulos de Jesús, el fruto no es opcional. De hecho, el fruto es lo que nos identifica. El fruto es lo que dice que somos lo que decimos que somos. Ahora, la pregunta esta noche es: si el fruto es tan importante, si el fruto es lo que determina si realmente tú y yo somos discípulos de Jesús, la pregunta es: ¿y qué es el fruto? Y se ha debatido mucho acerca
del significado del fruto, y en algunas iglesias se dice que el fruto tiene que ver con algo que hacemos. Pero esta noche quiero demostrarte que el fruto no tiene que ver tanto con algo que haces como tiene que ver con algo que eres. ¿Qué es el fruto de la vid? En definición, el fruto de la vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Lo voy a volver a decir. Fruto es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. El fruto es la manifestación de la esencia de la vid. Por eso en la Biblia se dice que todo árbol se conoce por sus... ¿Por qué? Porque el fruto lleva la genética del árbol, lleva la semilla del árbol. El fruto no solo identifica el árbol, sino que reproduce el árbol. Tiene el poder de reproducirse, de multiplicarse. Es decir, fruto es la esencia del árbol. Por lo tanto, si la vid es Jesús y nosotros los pámpanos, el fruto es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Es decir, fruto es la esencia de Cristo en ti, es la genética de Cristo en ti. Fruto son las virtudes de Cristo siendo manifestadas en ti y a través de ti. Es la esencia de Jesús manifestada en tu vida. Por eso cuando Pablo habla del fruto, dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Si te das cuenta, todas estas son virtudes del carácter de Cristo, porque fruto es Cristo en ti, es la manifestación de Cristo, de Jesús en ti, manifestada en ti y a través de ti. Fruto no tiene que ver tanto con algo que haces como tiene que ver con algo que eres. Dar fruto es revelar a Jesús. Y el labrador divino está obsesionado con que tú y yo revelemos a Jesús, que la genética de Cristo se manifieste en nosotros, que su esencia sea visible en nosotros, que puedan ver a Cristo en ti. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para el labrador divino el fruto? Y yo creo que la respuesta es esta: porque el labrador divino está hambriento de Cristo en ti. Hay una historia bien rara en el Evangelio. Una de estas historias, Néstor, que los predicadores no queremos predicar. Historias de Jesús, capítulos raros, escenas tabú de Jesús que preferimos no predicar porque nos gusta el Jesús que sana, libera y bendice. Pero hay un momento en la historia de Jesús donde Jesús maldice. Solo lo hace una vez. Y es muy interesante porque tiene que ver con la búsqueda de fruto en un árbol que parecía tener fruto, pero no tenía fruto. Dice que Jesús iba paseando por Jerusalén y vio una higuera. Las higueras son árboles típicos del Mediterráneo. Aquí en Valencia, ¿cuántos han visto higueras en Valencia? Tiene que haber, porque es un árbol típico. En Israel las higueras estaban por todas partes. Y cualquiera que conoce la higuera, yo tengo una higuera en mi jardín, sabe que cuando una higuera tiene hojas, está anunciando que tiene fruto. Y Jesús pasó por ahí y vio una higuera que tenía muchas hojas y a Jesús le entró hambre.
y se acercó a la higuera, empezó a buscar entre las ramas, entre las hojas, un higo y no encontró ni uno solo. Muchas hojas, cero fruto. Y entonces Jesús hace algo controversial, algo que nos incomoda, pero oye, está ahí. Dice que Jesús, decepcionado con esa higuera que aparentaba algo que no tenía, maldijo a la higuera. Unas horas después, cuando los discípulos pasaron por ese lugar, vieron que la higuera se había secado desde la raíz y nunca más volvió a florecer. Y es una historia bien rara, ¿no? Es una historia donde Jesús maldice. ¿Qué podía ser tan importante o de tanto impacto para Jesús que Él maldiga un árbol que parecía, pero no era? Y yo creo que este es el punto en la metáfora que Jesús le estaba narrando a sus discípulos. Hay algo que Jesús no puede soportar: apariencia sin virtud. Muchas hojas, cero fruto. Jesús no solo no bendice, sino que maldice la hipocresía, la apariencia. Aquellos que quieren aparentar que son discípulos, pero no tienen fruto de discípulo. Se visten como cristianos, llevan la Biblia Reina Valera debajo del sobaquillo como los cristianos, hablan en el lenguaje de los cristianos, escuchan la música de los cristianos, van donde los cristianos van los domingos, aparentan ser cristianos, pero a la hora de la verdad no hay fruto de Cristo en ellos. Están llenos de envidia, rencor, avaricia, no se sacrifican, no perdonan, no son generosos, no se entregan. Mucha apariencia. Pero árboles que no alimentan a nadie, que no traen sustento a una ciudad hambrienta de Cristo. Apariencia sin virtud. Y es fuerte esta palabra y me vais a perdonar, pero no traigo una palabra para niñitos, traigo una palabra para los que quieren tomarse esto en serio. Porque este mismo Jesús, hablando de la vid, pónmelo en la pantalla otra vez, dijo algo. Dijo que si el pámpano, la ramita, parece ser, pero no es decir, está ocupando un lugar en la vid, pero en realidad no fluye la vida de la vid porque solo hay hojas, pero no hay fruto. Si el pámpano parece ser, pero no es, le mete la tijera, lo arranca y lo echa al fuego. Y queridos, queridas, esta no es una palabra que a mí me guste predicar, pero no soy un predicador motivacional, soy un predicador que debe comunicar todo el mensaje completo de Cristo. Y lo que está diciendo Jesús, aunque nos incomode a todos, es que si alguien parece ser, pero no es, tiene mucha hoja, pero no tiene fruto, solo ocupa un lugar, un asiento, pero no hay virtud, no hay Cristo en él, el labrador divino le mete la tijera, lo arranca y lo echa al fuego. Y el fuego representa la perdición eterna. Y queridos, queridas, hasta aquí, aunque me cueste, podría entender que el pámpano que parece ser, pero no es
el labrador divino le meta la tijera, lo arranque y lo eche al fuego. Pero Jesús en esta parábola nos dice algo que me ha impactado durante años y que durante años fue una controversia para mí. Jesús dice que el pámpano que realmente es, el pámpano que está adherido a la vid y no solo tiene hojas, sino que tiene fruto, es decir, el pámpano que aparenta ser lo que realmente es, el labrador divino le mete la tijera, lo poda para que dé más fruto. Y yo durante años le he dicho a Dios: Dios, puedo entender que el pámpano que no es y parece ser, tú le metas la tijera, pero al pámpano que realmente es, déjalo tranquilo. No le metas la tijera. Ya es. Déjalo tranquilo. Y lo interesante es que la misma tijera, escúchame bien, la misma tijera que el labrador divino usa para cortar y desechar, es la misma tijera que el labrador divino usa para podar. Es la misma tijera, escucha, la misma, no una tijera diferente, es la misma, pero la intención es diferente. En el primer caso usa la tijera para cortar y echar al fuego, y en el segundo caso usa la tijera para podar y extraer todo el potencial que está retenido en ese pámpano. La misma tijera. Y durante años esto fue una controversia para mí, porque yo pensaba que si ya estaba dando fruto no sufriría ningún corte en mi vida, pero descubrí que cuanto más fruto doy, Dios más me poda para que dé más fruto. Porque seamos claros, el asesino y el cirujano, los dos tienen una cuchilla en la mano. El primero lo usa para matar y el segundo lo usa para extirpar lo que te está matando. Pero al fin y al cabo, el asesino y el cirujano, los dos te tienen que abrir la tripa. Los dos te van a hacer sangrar. Los dos te van a causar algún dolor. El asesino lo hará para matarte y el cirujano lo hará para extirpar lo que te está matando. Yo llegué a entender lo que significa estar en las manos del cirujano divino cuando vi a mi suegro podando un árbol. Yo no sé si tú tienes uno de estos suegros del campo. El papá de mi esposa es un hombre de campo, tan de campo que en el chalet donde vive, en el jardín donde todos los vecinos tienen piscina o comedor, ¿sabes lo que tenía mi suegro? Una huerta. Y en la huerta tenía un montón de árboles. Y había un árbol que era el árbol más fructífero del jardín de mi suegro, el limonero. Yo no sé si tú en verano has tomado una de esas limonadas fresquitas. Mira, la limonada que hacíamos con los limones del limonero de mi suegro era una de esas limonadas ácidas y dulces. Esos limones no traídos de Marruecos, no. Limones jugositos, de estos que tienen pulpa y que se te hace la boca agua. Solo pensarlo ya estoy salivando. Unas limonadas en verano increíbles. Todos amábamos ese limonero. Y recuerdo que un invierno yo fui a visitar a mi suegro y le dije: suegra, ¿dónde está mi suegro? Y mi suegra dijo: está haciendo sus cosas, esas cosas que él hace ahí en la huerta. Y fui a la huerta y de repente vi a mi suegro como un loco, con unas tijeras de podar enormes en sus manos, atentando en contra del limonero, cortando ramas,
cortando hojas, y yo veía cómo las hojas, las ramas caían, pero ramas grandes cayendo, hojas cayendo, y yo le dije: ¡suegro! ¡Detente! Y mi suegro, como si no me escuchase, él seguía cortando ramas, cortando hojas, y yo veía las ramas cayéndose al suelo, pero ramas grandes cayendo, las hojas estaban empezando a llenar el jardín, y le dije: suegro, detente, lo estás matando. Y mi suegro siguió cortando, y me miró y me dijo: cállate, ignorante millennial. No entiendes nada. Este es mi árbol favorito del jardín. Este es el árbol que más amo. Este es el árbol que me da el mejor fruto en mi jardín. Y yo le dije: pues si es el árbol favorito de tu jardín, si es el árbol que más amas, si es el árbol que te da mejor fruto, déjalo tranquilo. Y él seguía cortando, diciéndome: no entiendes nada. Estoy liberando todo el potencial que está retenido en este árbol. Lo estoy promocionando a un siguiente nivel de fruto. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás en la próxima primavera. Este árbol va a dar más y mejor fruto después de que lo pode. Y mi suegro me dio esta lección. Me enseñó que la poda es el mecanismo del labrador para convertir un árbol salvaje en un árbol fructífero. Me explicó que los árboles que no tienen dueño, escucha esto, los árboles que no pertenecen a un jardín crecen mucho. Muchas ramas, muchas hojas, pero tantas ramas y tantas hojas desperdician los nutrientes, y por eso el fruto de los árboles salvajes es pequeño y amargo. Y mi suegro me enseñó que para que un árbol dé su mejor fruto, tiene que ser un árbol de un jardín con un jardinero. Porque la manera de extraer el mejor fruto de un árbol es podando ese árbol. Y mi suegro me enseñó que la poda debe ocurrir en una temporada muy concreta, la temporada de invierno. Porque en esa temporada generalmente los árboles pierden las hojas, y en la temporada de invierno es la temporada para podar las ramas sobrantes. Y mi suegro me dijo: cada temporada en el árbol es importante. No solo la primavera y el verano, también el otoño y el invierno. Cada temporada, y vivir bien cada temporada, determina el tipo de fruto que va a dar ese árbol. Y mi suegro me enseñó que el labrador debe cortar ramas que forman parte del árbol, pero que sobran, que absorben los nutrientes, que desperdician la energía. Ramas secundarias que solo hacen que el árbol gaste energía en algo que no produce fruto. Y sí, mi suegro me enseñó que una vez que el labrador divino poda un árbol, parece que lo está matando. Pero no lo está matando. Está extrayendo todo el potencial que está retenido en él. No lo está desechando, lo está promocionando a un siguiente nivel de calidad de fruto. Pero seamos honestos, un árbol podado se ve horrible. No hay nada más feo que un árbol recién podado. Es feo, feo, feo. Parece que está muerto. Pero queridos, queridas, no está muerto.
en ese invierno, sin tener que mantener ramas que sobran, ese árbol se concentrará en sus raíces y profundizará más y más y más sus raíces, llegando a extractos más profundos en el subsuelo, a corrientes de agua, a nuevos minerales que no había alcanzado todavía, para que cuando llegue la primavera, cuando los pájaros empiecen a cantar y anuncien la llegada de la primavera, esas raíces profundas sirvan para absorber todos los nutrientes y llevarlos a las ramas principales, y entonces el árbol tendrá una explosión de fruto, mucho fruto y de mejor calidad, que hará que el labrador divino, el labrador de ese árbol, sea honrado cuando le digan: qué rico el fruto de este árbol, qué delicioso el fruto de este árbol. Y para los que están aquí y no entienden mucho de poesía, dejadme ser claro: tú eres el árbol favorito en el jardín de Dios. Tú eres el árbol que Él más ama. Por eso no te va a dejar salvaje. Por eso te va a podar. Porque aunque estés dando fruto, Él sabe que puedes dar más y mejor fruto. El labrador divino tiene una visión de ti que tú todavía no tienes. Él es capaz de ver lo que tú no ves. Por eso Él te va a podar. Y para podarte, dejará que experimentes el terrible invierno del alma. Esas temporadas que no nos gusta vivir. ¿A cuántos aquí les gustan las temporadas de primavera y verano? Cuando sientes el calor de la presencia de Dios, cuando oras y tienes respuesta, empiezas un proyecto y va bien. Pero queridos, queridas, para dar el fruto que hemos sido llamados a dar, no solo necesitamos primaveras y veranos, también necesitamos otoños y inviernos. Esas temporadas en nuestra vida donde no sentimos la presencia de Dios, donde Dios parece que está lejos. Oramos y no tenemos respuesta. Comenzamos un proyecto y se nos inunda de barro. Sí, el labrador divino tiene que cortar. Cosas que forman parte de ti. Cosas que durante años has pensado que eras tú, pero que el labrador divino sabe que realmente no eres tú. Cosas que amas, cosas que incluso pensabas que te hacían más guapo, más guapa, más llena de hojas. Pero el labrador divino sabe que todas esas ramas te están absorbiendo el potencial para dar el fruto que podrías dar. Te está desperdiciando la energía. Y sí, parecerá que el labrador divino te está matando. Pero no te está matando. Está liberando todo el potencial que está retenido en ti. No te está desechando. Te está promocionando a un siguiente nivel de fruto. Pero sí, te ves horrible, feo, fea, lleno de ojeras, de no dormir por las noches. Qué terrible temporada de ansiedad, de miedo, de depresión, sintiendo que todo tu mundo se desmorona y se te ve en la cara. Parece que te han dado una paliza. Pero no te estás muriendo. Te estás preparando para la primavera.
que ya empiezo a oír el canto de los pájaros que anuncian que tu invierno termina y que comienza tu primavera. Y ahora sí, tus raíces profundas, esas raíces que estás echando en el invierno, en esa temporada donde no sientes a Dios, pero permaneces en Dios, donde lo más fácil sería huir, pero te quedas. Esas raíces de fe, no de sentimiento, de convicción, serán las raíces que en esta primavera te van a ayudar a tener una explosión de fruto, mucho fruto y fruto de gran calidad. Cristo en ti, sus virtudes en ti, para alimentar a muchos hambrientos en Valencia, y que esos hambrientos digan al labrador divino: qué rico el fruto de estos cristianos, sabe a Cristo, sabe a Cristo. Y el labrador divino se lleve la gloria de cristianos fructíferos. Dile al que está a tu lado: eres el árbol favorito en el jardín de Dios. Eres el árbol que Él más ama. Por eso ten mucho cuidado de juzgar a alguien que está siendo podado. Porque cuando tú ves que Dios mete la tijera a alguien, podrías pensar que lo está castigando, pero no seas tonto. Quizá no lo está castigando, lo está podando. Qué fácil es juzgar a alguien que está pasando una mala temporada y decir dentro de ti: si está pasando por eso, algo habrá hecho. Quizá lo que ha hecho ha sido ser el árbol que Dios ama, ser el árbol favorito en el jardín del labrador divino. ¿Entiende esto? Yo no me fío de un cristiano sin cicatrices. Si Dios no te ha metido la tijera, no es buena señal. Si no has sufrido dolor en tu vida, no es buena señal. Si no has experimentado algún quebranto, no es buena señal, porque los árboles que Dios ama son los árboles a los que Él mete la tijera. Porque es una inversión personal. Cuando el labrador divino poda a un árbol, el labrador divino está diciéndole a ese árbol: tengo un plan contigo. Puedo ver lo que tú no ves. Tengo fe en el fruto que puedes llegar a dar. Puedo ver un fruto más jugoso y más abundante. Cuando el labrador divino mete la tijera a un árbol en su jardín, es una inversión de amor. Está emocionalmente involucrado con ese árbol. No hay momento en el que un árbol sea más amado por un labrador divino que cuando el labrador divino lo corta y lo hace sangrar. Ese momento es una inversión personal, una involucración emocional del labrador divino con ese árbol. Pero seamos claros, los cortes implican pérdida y dolor. No nos vamos a poner románticos esta noche, porque a nadie nos gusta que nos metan la tijera. Solo entendemos el valor de ese corte años después, cuando miramos hacia atrás. ¿A cuántas locas en esta sala les ha pasado que han llorado por un reggaetonero loco, vendedroga, navajero asqueroso del polígono de Valencia, que Dios lo cortó de tu vida?
metió la tijera y cortó esa relación y te fuiste a la cama como una loca de telenovela a llorar. Dios, ¿por qué lo quitaste de mi vida? Yo lo amaba. Yo lo iba a salvar con mi amor. Y lloras como una loca por ese hombre que Dios ha arrancado de tu vida, pero años después, cuando por fin estás casada con un hombre de Dios, un hombre de familia, un hombre que quiere ser esposo y que quiere ser padre, y estáis sirviendo juntos a Dios en la iglesia, dando fruto, dices: gracias Dios porque me sacaste esa sanguijuela, garrapata asquerosa de mi vida. Es así, es así. Pero se tarda años. Se tarda años en entender. Me dice el muchachito que sí. ¿Cuántos años tienes tú? 13. 13. Me dice que sí, pero por fe, no sabe de lo que hablo. Con que no seas tú ese reggaetonero, estamos felices. Escucha, ¿a cuántos les ha pasado que tenían un trabajo que amaban y Dios mete la tijera y arranca ese trabajo de tu vida y piensas que lo has perdido todo y que es el gran desastre? Dios, ¿por qué has arrancado ese trabajo de mi vida? Era el trabajo por el cual había estudiado en la universidad, me daba el dinero que necesitaba. ¿Por qué lo has arrancado de mi vida? Y lloras y haces un drama, pero años después, cuando por fin tienes un trabajo que te está dando todo lo que necesitas para vivir, pero que también te permite dar fruto para Dios, te das cuenta de que lo mejor que te pudo pasar fue perder aquel trabajo que te iba a sacar de la iglesia, que te iba a hacer solo vivir para trabajar, que te iba a hacer perder toda tu energía, toda tu juventud para hacer rico a algún CEO de una multinacional, pero que iba a desperdiciar todo tu potencial para darle algo bueno al Señor. Así pasa en nuestra vida, ¿verdad? Es cuando pasan los años que nos damos cuenta lo que Jesús dice en esta parábola, que podemos confiar en aquel que porta las tijeras. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el Padre es el labrador. Es decir, el que porta las tijeras es tu papá. El que está arrancando eso de tu vida no es un empresario que solo quiere que produzcas, es tu papá que te quiere ver florecer. Puedes confiar en el que porta las tijeras que ahora te hacen sufrir, porque el que porta las tijeras es tu papá. Y tu papá te ama. Y tu papá, como todos los papás en esta sala, saben lo que es mejor para sus hijos, aun cuando sus hijos no lo sepan. Pero papá, ¿por qué no me dejas beber Coca-Cola en el desayuno, la comida y la cena? Me estás arruinando la vida. Niños inmaduros no entienden por qué papá corta. Cuando esos niños inmaduros crecen, dicen: ¿qué razón tenía mi viejito? ¿Cuánto me amaba mi viejito? Lo hizo por mi bien. Y por favor, préstame atención, ya voy a llegar al final. Quizá algunos se esté preguntando aquí: bueno, Itiel, está bien, quiero dar fruto. ¿Cuántos en esta sala quieren dar fruto? Levanta la mano. No sabes lo que estás pidiendo. Porque la cuestión es: ¿cómo de intensa puede ser la poda? Cuanto mayor potencial ve el labrador divino en ti, más intensa será la poda. Por eso quizá a Valencia le vino una dana,
No quiero frivolizar, pero el labrador divino sabía que una iglesia podada en Valencia tenía el potencial de dar un fruto abundante. En la Biblia lo vemos constantemente. Los hombres y mujeres que dieron más y mejor fruto fueron los hombres más podados, más severamente quebrantados por Dios. Por ejemplo, José fue podado durante 16 años en una cárcel, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una sucia celda durante 16 años. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años siendo podado por Dios en el desierto. Habiendo sido de la familia real en Egipto, se convirtió en un pastorcillo de las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, creyendo que su vida se había terminado. Por ejemplo, David fue podado durante aproximadamente 10 años, huyendo de cueva en cueva, perseguido por un delito que no había cometido, acusado de traición al rey cuando era el hombre más fiel de todo el reino. O por ejemplo, Job, durante un año fue podado por una enfermedad que no tenía sentido. Perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos y tuvo una sarna que no se aliviaba con nada, se arrascaba con piedras durante un año. Lo que estoy intentando decir es que las cárceles, los desiertos, las cuevas, las enfermedades que no tienen sentido, a veces son la manera en la cual Dios nos poda para extraer el fruto retenido en nosotros. Porque José, después de aquella poda, se convirtió en el hombre que salvó a millones de personas de la hambruna, alimentando a millones de personas, administrando los graneros en Egipto y salvando no solo a su familia, sino a millones de personas, siendo conocido como el gran administrador, el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés, después de esos 40 años en el desierto, aquel hombre impulsivo se convirtió en el hombre más manso, capaz de liderar a más de 1 millón de personas desde Egipto a la tierra prometida, otorgándole a Dios el privilegio de hacer milagros que enorgullecerían a cualquiera, que harían soberbio a cualquiera, pero él era tan humilde después de esa poda, que se convirtió en el líder que lideró a más de 1 millón de personas a la libertad. Por ejemplo, David, después de esa poda, dejó de ser un pastorcillo infantil y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, el rey que Dios necesitaba para gobernar Israel, un rey justo y compasivo. O por ejemplo, Job, después de esa enfermedad, podríamos decir que Dios le devolvió 7 veces más de lo que tenía. Pero no fue lo importante. Lo importante es que Dios le dio una audiencia privada a Job y habló cara a cara con Job en una conversación en la que Job llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job se ha convertido en la esperanza para millones de personas a lo largo de la historia que sufren enfermedades que parece que no tienen sentido. ¿Cómo de intensa puede ser la poda? La pregunta es: ¿cuánto fruto quieres dar? ¿Cuántos quieren dar un fruto abundante y jugoso para su Dios? ¿Cuántos quieren dar fruto que pueda alimentar a los hambrientos aquí en Valencia? Levanta la mano. ¿Estás loco? No sabes lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo es que Dios te meta la tijera. Estás pidiendo que inaugures un local, lo tengas bonito, y cuando lo tienes listo para hacer la Open, ¡bum!, venga y lo destroce todo. Porque es ahí donde Cristo va a surgir, donde Cristo se va a revelar. Cuando parece que lo habéis perdido todo, hace un año atrás surgió el fruto más hermoso de esta iglesia.
Hombres y mujeres que antes de arreglar su casa, arreglaron la casa de Dios. Que cogieron la escoba, la pala y el rastrillo y llenos de barro sirvieron a sus vecinos. Amaron en medio de la desesperación. Fueron generosos cuando parecía que había que guardar por si acaso. Aprendieron a perdonar incluso a aquellos que sabemos que obraron mal, pero dijimos, no vamos a guardar el rencor contra ellos, porque somos la comunidad del perdón. ¿Sabéis lo que veo yo? Que a esta iglesia le ha venido bien esa poda. Hay un fruto delicioso en esta sala que solo pudo surgir en el quebranto, Néstor. En el quebranto. Por eso, si quieres dar fruto, no hay otra manera. Dios te tiene que podar. Dios parece que te va a matar, pero no te está matando. Te está promocionando. Escucha esto, voy a terminar ya. Mi papá me lo decía tantas veces. Ese viejito con su bigote me miraba cuando yo era un adolescente, 14, 15 años, soberbio, chulito, vanidoso, que decía que quería servir a Dios. Y mi papá me veía en la casa tratando mal a mi hermana, siendo irrespetuoso a mi madre, siendo perezoso. Y me decía con ese bigotito y una sonrisa, ¡ja, Itiel! ¿Cuánto te tiene que quebrantar Dios para que realmente des fruto que merezca la pena? Y yo me enfadaba con mi papá y le decía, ¿de qué me estás hablando, viejo chocho? No te entiendo nada. Si Dios quiere que sea fructífero, ¿qué tiene que ver eso con quebrantarme? Que me empodere, que me dé dones, que me dé oportunidades. Y mi padre me decía, no entiendes nada porque eres un niño y hasta que no crezcas no entenderás que para dar fruto no necesitas eso, necesitas quebranto. ¿Qué razón tenía mi viejo? Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Néstor, ayúdame. Lo que Jesús estaba diciendo es que para la fructificación necesitamos morir. Una semilla, para dar cosecha, debe ser enterrada. Y cuando es enterrada, parece que el labrador está celebrando un funeral. Pero no es un funeral, es una promoción. Porque la cuestión no es si hay vida o no hay vida dentro de la semilla. Hay vida para una gran cosecha dentro de la semilla. La cuestión es si la cáscara exterior será quebrada para que la vida interior pueda encontrar una rendija a través de la cual salir. Ponme el gráfico. El día en el que recibisteis a Cristo, os convertisteis en semilla. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de Cristo vino a vivir en ti. Escucha, Cristo ya está viviendo en ti. Todo lo que Cristo es en el espíritu, unido a tu espíritu, ya está en ti. La cuestión no es si hay potencial en ti para dar mucho fruto, lo hay. La cuestión es que ¿encontrará Cristo una rendija en tu alma a través de la cual salir? Porque ese alma, ese ego, ese orgullo
ese yo mantiene a Cristo encerrado. Por esa razón, como me decía mi viejito, la única manera de dar fruto, que Cristo surja de dentro hacia afuera, es a través del quebranto del alma. Por eso Dios, Néstor, nos golpea. Permite que cosas vengan a nuestra vida para quebrarnos el alma, quebrarnos la soberbia, quebrarnos el orgullo, quebrarnos el ego, quebrarnos el yo. Y cuando ese alma es quebrada, cuando el Espíritu de Cristo encuentra una rendija, entonces se puede revelar. Pero ¿sabes lo que hacemos, Néstor? Cuando el golpe llega, huimos. Y al huir del golpe, huimos de la oportunidad que tenemos para que haya un quiebre en nuestra alma. Gracias. Por eso en esta parábola, Juan 15, la palabra que más se repite, ¿sabes cuál es? Permanece. 11 veces se repite la palabra permanece, porque tú eres un escapista. El mandamiento no es dar fruto, porque Dios no nos puede mandar algo que no podemos producir por nosotros mismos. ¿Cuántos han intentado dar fruto de Cristo por autosugestión? Sé bueno, sé compasivo, sé perdonador. Vamos. Cuanto más intentas, peor te sale. Porque el fruto no es algo que tú produces, el fruto es consecuencia de estar unido a la vid. Por eso el mandamiento es permanece. Cuando viene el labrador divino con la tijera, ¿tú qué quieres hacer? Huir. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Deja de huir del quebranto en tu vida. Es que las cosas se están poniendo difíciles en mi matrimonio. Permanece. Es que las cosas se están poniendo difíciles en mi trabajo. Permanece. Es que las cosas se están poniendo difíciles en mi iglesia. Permanece. No huyas. No te escapes. Permanece. Porque cuando permaneces, entonces puedes dar el fruto. Quizá lo más fácil hubiese sido soltar este lugar, pero permanecisteis. Cuando otros estaban huyendo, ¿quién se quedó aquí? Vosotros. Y os convertisteis en un salvavidas, porque permanecisteis. Y es lo que Dios te llama a ti: permanece. Permanece aunque se ponga difícil. Quédate aunque te duela, porque es tu oportunidad para revelar a Cristo. Ay, pero me duele mucho. Es que revelar a Cristo duele. Ay, es que mi alma está siendo quebrantada. Es la oportunidad de que Cristo salga hacia afuera. Es que me han herido el orgullo. Es lo mejor que te puede pasar. Deja de ser un niñito, una niñita, y madura. Fruto jugoso es maduración de carácter. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando vengan con la tijera? Permanece. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. Permanecer. Ay, es que quiero huir. Permanece. Ay, es que me duele mucho. Permanezco. Dan ganas de irse, ¿verdad? ¿Pero qué vamos a hacer? Permanecer. Permanecer. Dile al que está a tu lado: no sé tú. Dile, no sé tú, pero a mí me están metiendo la tijera, porque soy el árbol favorito de Dios y voy a permanecer. Ponte de pie. Voy a pedirle al grupo de alabanza que salga. ¿Cuántos saben que Dios les está llamando a permanecer?
Lo fácil sería huir, pero esta noche es un llamado a quedarte aunque duela, a dejarte quebrantar para que tu alma tenga una rendija a través de la cual el Espíritu de Cristo pueda florecer.